Efesios capítulo 3, del 7 al 13. También la novia de Luis David. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 7. Luis. Permítanme introducir antes el pasaje del tema de hoy, que tengo el gran plato o el gran platillo de la gracia a los gentiles, un platillo exquisito. Los premios World 50 Best Restaurant Awards, perdonen mi, ¿verdad? Es un evento considerado los Oscars del mundo de la buena mesa. Y ese equipo de 12 expertos escogió en el año 2021 el puesto número 1 para el restaurante Noma. Ese restaurante está en Dinamarca, en Copenhague. Y en base a eso eligió al chef de 3 estrellas Michelin, el danés René Redzepi, como el primer plato más exquisito y el chef mejor y el restaurante mejor del año 2021. Pero aquí en Santo Domingo, aquí en República Dominicana, el premio de gastronomía en el año 2021 lo tuvo La Casina. ¿Cuántos saben dónde queda La Casina? Se ve que nosotros... Hola. Pues para los que no sepan, el del mejor de los platos, ese queda ahí mismo en la Churchill, casi doblando ahí mismo el Paseo de los Locutores, algo así que se llama el lado. El caso es que usted, al doblar ahí en la misma Winston Churchill, usted lo ve, ese tiene un room especial que se ve al aire. Ah, el Pastor Castillo ha ido allá. No es cualquiera, no, nada más se ven jipeta, Forerunner y de ese tipo de cosas, 2022, no 2021, no, 2022, nada más se ve cosas así. Yo he pasado porque queda cerca del trabajo donde yo estoy y realmente es un lugar exquisito. Y los platillos, imagínense, con base a eso y la especialidad que tienen. Ahora, ese ser un mesero, trata de pensar qué es ser un mesero y que le diga a alguien, o un camarero, y le digan, ¿de dónde usted es? Ah, yo soy del restaurante La Casina o del restaurante Noma y me encanta, tengo que hacerlos, da cierto prestigio de que sea una persona que vaya llevando esos enormes platos. Uno le preguntaría, ¿cuáles son los platos que más los clientes piden? Y una serie de cosas. Pero nada de eso, según la palabra de Dios, se compara al que tuvo el apóstol Pablo, el que tenemos nosotros, de presentar a otros el evangelio de Cristo, como leemos en Efesios 3, del 7 al 13. Vayan conmigo a este pasaje. 3, 7 de Efesios. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, qué privilegio, la gloria de la cruz, las inescrutables riquezas que se encuentran en Jesucristo. Oh Señor, no tenemos cómo pagar tan gran regalo, tan gran platillo que se nos ha ofrecido a través primero del apóstol Pablo y después por todas las personas que nos anunciaron el evangelio.
te pedimos también que en nuestros hijos y familiares tú despiertes ese apetito por tu palabra para que prueben y vean que es dichoso quien confía en ti, que es dichoso quien prueba ese pan de vida que es prometido, que el que a él viene nunca tendrá hambre y quien en él cree no tendrá sed jamás. Oh Padre, eres tú quien puedes despertar a muertos para vida. Ningún choque eléctrico que nosotros queramos dar lo va a resucitar. Pero nosotros te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a valorar y a ver las innumerables, inescrutables, no tienen profundidad, no tienen comprensión, las enormes riquezas en Jesucristo, y que tú despiertes a vidas que vengan a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La carta a los Efesios fue escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo en algún momento entre el año 60 al 62 después de Cristo. Se hace referencia a ella como una de las epístolas de la prisión, como dijo el pastor Castillo, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarles a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Jesucristo. Entre ellas, el glorioso privilegio logrado por el sacrificio de Cristo para su iglesia, compuesto de judíos y gentiles. Y aquí yo te pregunto, ¿tú estás consciente de tan gran privilegio? ¿Agradeces a Dios ese excelente platillo de gracia? Para tan excelente platillo, para tan excelente manjar, nosotros vamos a ver como el platillo principal, vamos a ver de manera especial en primer lugar el mesero del platillo de la gracia a nosotros los gentiles. Versículos 7 a 8. Del cual yo fui hecho ministro, está hablando Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos comparativo que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra aquí, ministro, él dice a mí, sí, yo fui hecho ministro. No es el título que nosotros entendemos ahora, de alguien muy importante, alguien, no. La palabra es diáconos, que era un servidor o un sirviente especial dedicado a una labor determinada. Ese que sirve, ese que puede ser hasta el limpiador de los pies en ese momento. Y eso es lo que Pablo dice. A mí me hicieron, me llamaron, me tumbaron. Algunos no se sabe si fue de un caballo o de a pie. Nadie, no, la idea no transmite nada, sino que se cayó en Hechos 9. Y el caso es que con ese resplandor a mí fue que me llamaron y me hicieron eso, que yo sea un sirviente, un camarero en un restaurante que está encargado de llevar los platillos deliciosos a sus clientes. Ahora, aquí hay algo que le ha pasado a la mayoría de los que han visitado los hoteles. ¿Cuántos han ido al área del restaurante chino o del asiático? Levante la mano aquí. Ah, no, hay más de los que han ido, que han levantado la mano. Ustedes se recuerdan que en medio de esa área china viene un tipo, nos ponen unos cuadrados, y viene un tipo que hace una serie de maromas y cosas con los platillos, y los mueve, y los cuchillos y todo eso, y va haciendo, y todo el mundo va haciendo, ¿se recuerdan de eso? Precisamente en base a eso, esas personas van trabajando y van haciendo maromas y van haciendo unos platillos y van echando un fuego que se sale así, ¡guau! Y todo el mundo se queda casi para atrás. La mujer mía se me echaba. Y en base a ese tipo de cosas, ese es en las áreas asiáticas, nosotros vemos que el mesero es que se está robando, el cocinero, el chef se está robando el show de todo lo que está pasando y está tirando todas las cosas. Pero nosotros vemos que alguien de manera discreta se acerca y nos dice qué es lo que usted va a comprar, qué es lo que usted va a adquirir, qué es el platillo. Y casi ni nos damos cuenta porque estamos mirando todo lo que está haciendo el cocinero, todo lo que está haciendo el chef con sus maromas y sus platillos y ese fuego que sale.
pero esa persona casi parece inadvertida. Él nos dice, usted lo que va a querer es chofán, chosui, lo que sea, en base a ese tipo de cosas, y nosotros, Él nos toma los pedidos. Pues bien, eso era lo que era Pablo, y eso es lo que somos nosotros cuando presentamos el Evangelio. Alguien inadvertido. El chef es Jesucristo, el que está presentando el platillo, el que se la está luciendo y quien se le merece toda la gloria y la honra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tanto Pablo como nosotros somos los meseros, los camareros que estamos tomando el pedido. Él fue el primero que lo hizo. Al igual que Pablo, nosotros, él y el camarero no es quien prepara la comida. Él no es el chef. Él no es el cocinero internacional. Él no es el cocinero especial. Es solo el mesero. Él lo que tiene que hacer es presentar el platillo sencillamente. ¿Y qué mesero es Pablo? A la luz de la justicia perfecta de Dios, la evaluación que Pablo hace de él mismo no era producto de una humildad falsa, sino de una simple honestidad. El apóstol estaba al tanto de su dignidad, como dice Henderson. Como Pablo, tú también tendrás el privilegio de servir el glorioso plato a los invitados de nuestra cena. Ese glorioso platillo, ¿qué harás para hacer llegar tan excelente platillo? ¿Estás haciéndolo diariamente? ¿Estás tratando intencionalmente de presentar el platillo de la gracia a tus amigos, a tus panas, a tu coro, a los que están alrededor de ti? ¿Y cuál es ese plato principal tan exquisito? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el platillo principal de la gracia. En la parte 8b y 9 los presenta cuando él dice qué es lo que le dio el privilegio de anunciar entre los gentiles. ¿Qué fue lo que dice ahí? ¿Cuál es ese platillo principal? Las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9 dice también, y declarar a todos cuál sea la dispensación, la manera de presentar el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese es el platillo principal, las inescrutables riquezas en Cristo. Y lo quiere hacer de una manera que nosotros lo veamos en toda la extensión. Todas las verdades, como dice MacArthur, de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Cristo es y todo lo que tiene está escondido en todas las inescrutables riquezas en Cristo. Y el apóstol Pablo no quiere llegar hasta donde pudiera ser. Y yo pido a Dios que tú también lo puedas percibir con medio de las dificultades, de lo que Dios quiere decir cuando te está diciendo, que te está presentando y te está recordando en el platillo de la gracia las inescrutables riquezas en Cristo. Inescrutables por su significado del original, es imposibles de comprender, de abarcar, de dominar. Es tan vasto como el coro que nosotros hemos escuchado del el gran amor de Dios. ¿Se recuerdan cuando pequeño? Tan alto que no puedo ir encima de él, tan profundo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande ese es el amor de Dios. Esas son las inescrutables riquezas en Cristo. Pero para aumentar lo que quiere decir el apóstol, él dijo que esas inescrutables son algo que nosotros, mucho más para allá de lo que nosotros podamos comprender. Y yo no sé, creo que hasta donde se ha llegado son 150 metros debajo del mar. Creo que hasta ahí una persona puede nadar y llegar con escafandra y con tanque de gas, tanque de aire. Creo que son 150 metros lo más que ha podido llegar. Y hay lugares donde ha llegado ya el submarino y hasta ahí no puede llegar. Y después sigue otra parte, una zona abisal, y todavía no se ha podido llegar a todo lo que significa en algunas regiones lo profundo del mar. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo son tan profundas que todavía no se puede llegar hasta donde debe abarcar. Y qué difícil es para nosotros chequearlos como cristianos muchas veces. Y qué difícil es para las otras personas que están ciegas
y no entender lo profundo, lo incomprensible que el Evangelio está presentando de las inescrutables riquezas en Cristo. Pero yo todo eso lo he dicho solamente de las inescrutables. Cuando nosotros hablamos de las riquezas, ahí está utilizando un verbo que indica pleabundancia, de gracia, significado original de pleno, de plenitud, de llenura. Es cuando una gente es muy rica y el Evangelio te está anunciando las inescrutables, las cosas que no se pueden comprender, de todo lo abundante que hay en Jesucristo. Para aumentar lo que en Cristo encontramos, se menciona esa. Todo en Cristo. ¿Por qué utilizó la palabra Cristo? La palabra Cristo ahí es Mesías, ungido en griego. El ungido de los judíos, para recordarles al grupo de los judíos que estaban ahí, que en base a ese que es judío, judíos y gentiles forman un solo pueblo. Frases similares que se encuentran, por ejemplo, en el versículo 16, dice ahí, para que los dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez vuelve, riquezas, abundancia, plenitud. El versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, abunda para que seáis llenos de toda la plenitud. Otra vez, las riquezas que hay en Dios. Y tanto eso aparece en el capítulo 1, versículo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en medio de todo eso, nosotros sabemos, como dice Colosenses 2:3, Colosenses 2:3. Hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo eso está en Cristo. Para aumentar eso, nosotros vemos en pasajes muchos de todo lo que habla, de las riquezas abundantes que se encuentran en Jesucristo. Pero San Juan 1:16 lo describen de una manera que yo quiero que tú vayas allá y lo veas. En San Juan 1:16 dicen de Jesucristo. San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, de lo que abunda, de su abundancia, tomamos todos y gracia sobre gracia. Es como olas pasando, una ola encima de la otra, una ola encima de la otra. Todo eso se encuentra en Jesucristo. Para ilustrar lo que Cristo está ofreciendo, perdónenos a las gentes que nos gusta comer, pero para tratar de ilustrarlo con respecto a eso, Rubén, ¿qué te parece? Vamos a ilustrarlo. En base a eso, ¿cuántos han comido alguna vez la bandeja paisa de Colombia? Ah, bueno, esa bandeja paisa. Cuando usted vaya y salga todo eso. Recuerdo una vez que Pastor Castillo allá nos brindaron una bandeja paisa, ¿se acuerda, pastor? Ok. Una de las características de la bandeja paisa es fundamentalmente que ese plato es su abundancia, tanto en cantidad como en variedad de alimentos, de tal manera que la bandeja paisa completa solo cabe servirlas en platos grandes llamados bandejas. En bandeja que hay que presentar la bandeja paisa. Usted no pueden darle un pedacito de un platico, no. Se lo presentan en una bandeja grande donde están todo eso. Esa carne desmechada, arroz, frijoles rojos o negros, plátano maduro, carne molida, chicharrón, huevo frito, chorizo, aguacate, arepa, ahogado, guiso y arroz. ¿Qué le parece todo eso? La bandeja paisa. Perdone que esté hablando ahora acerca de la comida, acerca de la bandeja paisa, ¿no? Pero no vaya nadie a querer coger corriendo para el restaurante donde venda bandeja paisa. Casi se parece a un sancocho de 7 carnes. O una, ¿cómo se llama? Carnita, ¿cómo le dicen? No sé. Pedro sabe mucho de eso, ¿eh, Pedro? Sabe hacerlo bien.
tanta abundancia de variedad garantiza que una persona pueda quedar súper satisfecha. De hecho, nadie, a menos hay alguna gente por aquí que no voy a decir quiénes son, se pueden comer una bandeja paisa, pero lamentablemente no da para mí todo eso. Hay que pedir una parte, coger. Aquí Pablo dice, para tratar de ilustrar, que le tocó el privilegio de ofrecer las inescrutables riquezas en Cristo, el Evangelio, como si fuera tan abundante platillo mayor que una bandeja paisa. En Cristo Jesús, mi Señor. A todo eso nosotros decimos amén, Señor. Qué bendición. Y nuestro texto dice algo en el versículo 9. Que esa dispensación del misterio escondido estaba desde los siglos, como explica Hendrickson. Aunque Dios había prometido bendición de alcance universal a través de Abraham, el significado pleno de esa promesa se hizo claro cuando Pablo escribió Gálatas 3:28 y Pablo reveló una verdad que ni siquiera los más grandes profetas entendieron. ¿Qué era? Que dentro de la iglesia, la cual está compuesta por todos los salvados, desde el Pentecostés como el cuerpo unido, no habría distinciones raciales, sociales ni espirituales. Nos dejaron el banquete para nosotros, los últimos, los postreros. Cuando Pablo dice los gentiles, está hablando de ti y de mí, los que no somos judíos. ¡Qué bendición! Esas son las inescrutables riquezas en Cristo. Yo quiero, porque quizás algunos dicen, sí, pero a veces nosotros no lo comentamos, no lo verificamos bien. Vayan conmigo un minuto a Levítico capítulo 5. Vamos a buscar ahí todo ese capítulo y todos los otros anteriores a eso. Es la manera como Dios entiende que se tiene que relacionar cualquier ser humano. Cualquier ser humano. Dice el versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, o sea, dijera una mentira, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Quiere decir que es culpable delante de Dios. Asimismo, la persona que tocare cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que él no lo sepa, aunque él no lo sepa, será inmunda, culpable delante de Dios. Y si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare a ver, o sea, no se dio cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para su satisfacción delante de Dios, o sea, expiación, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, y si no tuviera lo suficiente, traerá 2 tortas, 2 palmolinos, y así, y toda esa ceremonia. ¿Saben lo que quiere decir? Lean todo el Levítico cuando aparece ahí. Tú eres culpable diariamente delante de Dios aún sin saberlo. Y Dios te considera culpable. Y Dios te considera digno de ser llevado hacia el infierno por una sola de esas. Pero si así nadie se va. Esa es la gloria de la cruz. Esas son las inescrutables riquezas en Cristo. Que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que venir para morir por cada uno de los pecados de aquellos que se iban a arrepentir y confiar en el Señor. Y que solamente cuando Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, nos mira perdonados. Pero si tú no tienes a Cristo hoy, Dios te considera culpable y digno del infierno. Dios te considera culpable y acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y nosotros no queremos que tú vayas allá. Por amor a tu alma, corre hacia la sangre de Cristo. En tercer lugar,
El propósito principal de este platillo de la gracia que se te está ofreciendo es el versículo 10. Efesios 3:10. ¿Qué era la intención? El propósito principal de este platillo de la gracia. Para que, indica el propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios quería que la multiforme sabiduría de Dios, como explica Henderson, se haga a través de la iglesia. Lo eligió a través de la iglesia. Lo eligió a través de iglesia como fundamento bíblico. El grupo de personas donde muchas veces tenemos reticencia o renuencia a juntarnos, que se haga a través de la iglesia. Dios se encargó que esa belleza, que ese arco iris de su sabiduría, dado a conocer hacia ángeles y hacia otras personas, sea dada a conocer a través de iglesias como iglesia, fundamento bíblico. La iglesia, por tanto, dice, no existe para ella misma. Existe para Dios, para su gloria. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios a quien adoran, regocijándose y glorificándole. Los ángeles están mirando cómo está funcionando el área de evangelismo de nuestra iglesia. En la iglesia los ángeles están mirando cómo se están tratando los hermanos de iglesia fundamento bíblico. Los ángeles están mirando. Algunos dicen, tienen dudas si son los ángeles buenos o los ángeles malos, y algunos dicen que son los dos. Todos están mirando la sabiduría que Dios desplegó como un arco iris. Esa es la multiforme, indica como si fuera un arco iris de la iglesia, mostrando esa sabiduría de Dios. No es la sabiduría de ellos, es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo va a resolver el Señor este problema? Oh, mira cómo lo está haciendo a través de la iglesia. Y tan difícil que se nos hace a nosotros para el culto. Y ya hicieron un culto a las 7 de la noche. Espérate, déjame como yo lo pienso. Que sea notorio los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos multicolor o jaspeado, a lo que aquí se llama la atención, es la infinita diversidad y resplandeciente belleza de la sabiduría de Dios, dice Henderson. Ambas características nos traen la memoria de ese arco iris. Hermano, Dios está viendo no solo cómo está funcionando tú, sino cómo se refleja, y los ángeles están viendo cómo se refleja la sabiduría de Dios en reuniones de personas de diversos casos, como pasó aquí en Efesios, con judíos y gentiles, como nosotros nos juntamos aquí con haitianos y dominicanos, como nosotros nos juntamos aquí con jóvenes y ancianos, como nosotros nos relacionamos con hermanos que son tan expresivos y con otros hermanos que no son tan expresivos. La sabiduría multiforme de Dios lo están mirando los ángeles y asombrándose cómo Dios está trabajando en eso. Y tan difícil que se te hace a ti integrarte a eso. Ahora, todo eso está en la base principal, punto 4, del platillo de la gracia a nosotros los gentiles, versículos 11 y 12. Conforme o relacionado a el propósito, dice versículo 11 y 12 del pasaje de hoy. Efesios 3:11, conforme, relacionado con el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Eso es, ese acceso. Otra vez, y por último, relacionado con eso, la base es Jesucristo, otra vez y su sacrificio. Cada persona que acude a Cristo en fe puede presentarse delante de Dios en cualquier momento, no con una actitud de confianza en sí mismo, sino con plena confianza en los méritos de Cristo. Eso es lo que está anunciando el Evangelio, que tú y yo no podemos relacionarnos.
Y eso es lo que Pablo presenta el evangelio de las inescrutables riquezas en Jesucristo. Que desde la eternidad Dios eligió a Jesucristo para que sea cabeza de un pueblo que le dio de toda lengua, tribu y nación. Y los predestinó. Esa palabra predestinación no está inventada por los calvinistas. Esa palabra predestinación está en Efesios capítulo 1, versículo 4 y los demás otros pasajes, como también Romanos capítulo 8. Nos predestinó antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso no gobierna, ese propósito es el mismo propósito que se mencionó en el capítulo 1, versículo 11. Dice así el capítulo 1, versículo 11. En Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No, eso no es un invento de los calvinistas. Fuimos predestinados conforme al que hace todas las cosas como él desea. Y en base a eso, él gobierna en las edades en toda su continuidad y su contenido. Y ese propósito está en Cristo. Él es, de hecho, el eterno fundamento de la iglesia. Su nombre mismo expresado en todas sus palabras, a saber, Cristo Jesús, Señor nuestro, como aparece en el versículo 11 del capítulo 3. Es esencialmente el mismo que se menciona en tantos pasajes, las riquezas que se encuentran en él. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida perdida será para que pueda comprender la gloria de la cruz. En Cristo tenemos seguridad y acceso de pasaje de mucho aliento que asegura a los creyentes que el destino final de Dios para la iglesia, saber que sirve como la escuela en la cual los gloriosos ángeles pueden aprender más y más acerca de la maravillosa sabiduría divina, no puede fracasar en su realización, puesto que descansa, dice Henderson, no en las movedizas arenas de nuestros esfuerzos humanos, sino sobre la inexpugnable roca de la soberana y eterna voluntad del Todopoderoso, voluntad centrada en el ungido Salvador, Mesías, en Cristo, quien es el Señor de toda la iglesia gloriosa, así nuestro Señor. Es por eso, Señor, que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 5. Vayan conmigo a Apocalipsis 5. Es un pasaje muy revelador, donde quiere mostrar quién es digno de acercarse, quién es digno de poder presentarse con esos que nosotros mencionamos. Y el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, gloria a Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. La razón es que fuiste inmolado, te acuchillaron, te sacaron la sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 10, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, así vamos a hacer, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos, representando a la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oh, hermano, nosotros somos los meseros, los camareros de tan glorioso evangelio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver con la operación que tengo mañana? ¿Qué tiene que ver con el problema de mi hija y mi hijo que no me deja dormir? ¿Qué tiene que ver eso con todos los problemas que estoy enfrentando? Con lo que tengo que pagar, con el aumento de la presión, con la pérdida de la visión, con todo eso. Todo. Las inescrutables riquezas en Cristo son para ti, en primer lugar, para que, como dice el versículo 2 y 13 del capítulo 3 que leemos hoy, conforme en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Primero, decidámonos vivir para reflejar la sabiduría de Dios. Como explica Henderson, en medio de los problemas y del sufrimiento, Dios produce gloria. Como hemos hablado de Paul Tripp, la mayoría de nosotros estamos pensando que fuera Dios que nos diera bendiciones y nos diera algo predecible, tranquilidad, no tener ningún problema, pero ese no es el propósito que Dios está haciendo. El principal propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo y quiere hacernos conforme a su propósito eterno reunido en Jesucristo. Él está interesado más en nuestra santidad y formarnos a la imagen de Cristo que en nuestra satisfacción y alegría, aunque eso sería un resultado final. Las dimensiones reales, dice Henderson, del término multiforme sabiduría no son obstante más amplias que esto. No existe ni una sola obra de Dios, ya sea en la creación o como aquí en la redención, donde aquella sabiduría ricamente salpicada de colores no se manifiesta. Se ve en la iglesia como un todo cuando se esfuerzan ardientemente en vivir para la gloria de Dios. Se ve también en cada creyente individual salido de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios. Recibimos destellos de ella ahora cuando estudiamos las Escrituras o cuando reflejamos la divina providencia en nuestras propias vidas. Por el mar de vidrio, cuando al fin todas las cosas se nos presentan cristalinas, las veremos cual nunca la habíamos antes, llenos de arrobamiento, diremos, grandes, maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Cuanto más vive la iglesia en armonía con su alto llamamiento, tanto más los ángeles estarán en condición de ver en ella la maravillosa sabiduría de Dios. Por tanto, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida reuniones de grupos pequeños, culto de oración, culto de la iglesia, reunión de pareja y carácter, las excelencias de su Hacedor Redentor, de modo que los principados y las autoridades puedan en realidad ver la sabiduría de Dios. Entonces tenemos nosotros que decidir intencionalmente vivir para reflejar esa sabiduría de Dios. Como Generación de Cambio le gusta mucho ese pasaje. Vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Y eso no se queda, no se puede quedar, como dice Mateo 5. Alguien que tiene esa luz no se puede quedar el lunes en la mañana cuando todo el mundo está en el carro y todo el mundo está en el tapón. No se puede esconder, ni se puede esconder tampoco cuando todos están contando los problemas que tienen o a punto de una operación o en problemas del tránsito o en cualquier tipo de cosa. Intencionalmente tenemos
que decirle, oh Señor, que yo sea un recipiente de tu gracia para brillar y mostrar la multiforme sabiduría tuya. Segundo, tengamos confianza para acercarnos a Él, como dice el pasaje del versículo 12 que leímos. Deberíamos traducir en quien tenemos la osadía y acceso en confianza. Aquí las tres palabras importantes son osadía, acceso y confianza. La palabra que se usa osadía es para saber, se deriva de decir todo, valer diciendo todo a la franca. Y la palabra ocurre con gran frecuencia en el Nuevo Testamento y con más de un significante resultando la palabra acceso y la palabra también libertad. Y ese versículo dice, versículo 12, en quien tenemos Jesucristo, seguridad y acceso con confianza, con libertad por medio de la fe en Él. Eso quiere decir, como yo le hemos hablado, de lo que tenemos aquí, y como alguien decía, creo que es D.A. Carson, la única forma de no angustiarse por todo, por nada, es orando por todo. La única forma de no angustiarse por nada es orando por todo. Todo tiene que convertirse en una oración de acceso para nuestro Señor. Oh Señor, estos papeles no han salido. Ayúdame, fortaléceme. Dame la sabiduría de cómo obrar. Señor, ayúdame a tener las ventas que necesito en este día. Señor, fortalece mis manos. La única forma de no angustiarnos por nada es orando por todo. Y tenemos acceso, tenemos seguridad, tenemos confianza para acercarnos a Él. Y es en medio de eso que nosotros podemos y debemos acercarnos a Él sin restricción. Esos judíos y gentiles, nosotros todos hemos hallado ese favor. Así que nosotros podemos acercarnos sin restricción, contándole a Él todos nuestros problemas, pidiéndole que nos ayude en todas nuestras necesidades. Sabemos que nos recibirá de todo corazón. Debemos especialmente pedirle que nos haga actos para vivir de modo que en nosotros se han recibido los frutos de su gracia y reflejada la sabiduría de Dios. En tercer lugar, como aplicación, gloríese en el mesero de la gracia, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Queriendo significar, siendo que hemos sido dotados con esa osadía, debemos sobreponernos al desaliento. No desmayéis a causa de tribulaciones del mesero, como pasó aquí, pero también de nosotros. El gozo del Señor debe llenar nuestros corazones en todo tiempo, puesto que nadie puede arrebatarnos las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es como si el apóstol dijera, qué honor para vosotros que ante los ojos mismos de Dios seáis considerados dignos de tanto sufrimiento, el cual yo soporto en vuestro lugar. Cuán precioso debéis parecerle a Él. Estimado amigo, hijo de cristiano, ¿qué tú esperas para recibir tan gran platillo, tan suculento banjar? Acepta el sacrificio de Cristo con el platillo del Evangelio. Cristo vino, vivió la vida que tú y yo debíamos vivir delante de Dios y murió la muerte que merecían nuestros pecados. Y ahora te invita en Isaías 55, del 1 al 3, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que también no tienen, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículos 6 y 7. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno. Versículos 6 y 7. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cristo te ofrece, hijo mío, hija mía, persona que nos visitas, que Él es el pan de vida. El que a Él viene nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás.
Puede ser que tú pienses, pero yo no tengo tanto apetito. O pídele hoy en misericordia al Señor que te haga sensible. Y corre hacia Él. Señor, yo no tengo tanto apetito. No se ha despertado tanta necesidad de correr hacia ti. Alimenta eso en mi corazón. Yo voy a ti. Ten misericordia, Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Incluso de mi frialdad, de mi indiferencia. Ten misericordia de mí. Y el Señor promete que el que a Él va, en ninguna manera le echará fuera. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. El mejor regalo, el mejor plato. Sus inescrutables, incomprensibles riquezas que se hallan en Él. Oh Señor, haznos cada día sensibles para agradecer, exaltar y adorar al que vivió y murió por nosotros. Gracias por su sacrificio, Señor. Y ayúdanos a disfrutar cada día al comer y apropiarnos por la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de estar saciados y buscar siempre de ti. Ayuda y despierta en tu gracia a todo aquel aquí que no te ve con los ojos que debe verte. Despiértalo para vida, Señor. Dales el regalo de la salvación. Y aquellos que estén en contacto, Señor, hazles ver la necesidad de Cristo, para que corran hacia Él y no acumulen ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.